vez confío que se me oiga bien, ¿verdad? Recuerdo que es el cuarto martes de mes, por tanto, el segundo seminario mensual, el cual dedicamos a la dimensión relativa, o en otras palabras, a la psicología, ¿eh? Para situarnos un poco. Para ello vamos a partir de compartir pantalla. Y como siempre, mi intención no es ir ni rápido ni mucha materia, sino teniendo aquel aforismo latino en cuenta, non multa sed multum, no muchas cosas, pero lo poco que digamos puede ser digerido y comprendido, sobre todo cuando hablamos de psicología dinámica o de psicología profunda. Por tanto, paso a compartir. Bien, hoy 28 de noviembre, nuestra segunda sesión de psicología o la extensión y aprofundización de la dimensión relativa. No es preciso que recuerde el título del seminario, Mi ego en mi metro cuadrado, en que intentamos comprender desde una antropología psicoanalítica o psicología profunda o psicología dinámica que partimos del ego del yo, que hoy nos extenderemos. Por tanto, estos dibujos de siempre que nos recuerdan que aunque estemos relacionados virtualmente, es una relación real, lo cual nos debe ir llevando poco a poco a un compartir las cosas que decimos al final, siempre que haya materia para ello. Por tanto, solamente aquí recordar el calendario, noviembre, ya hicimos la 14, hoy estamos la 28. Entonces, la próxima sesión en relación a la dimensión relativa o a la psicología será el 23 de enero. ¿Eh? Y el mes de diciembre, el día 12, solo y únicamente tendremos en este mes una sesión que la dedicaremos a la dimensión absoluta. Luego avanza. El 9 de abril hay un problema de calendario que estoy intentando cómo resolverlo, pero como aún está un poco lejano, lo comentaremos y buscaremos entre todos la solución. Más o menos aquí recuerdo el temario de esta dimensión relativa. Ya estuvimos viendo en la sesión anterior el esquema antes y después de Freud, que lo recordaremos para situarnos en esta pluralidad de antropologías que inundan el siglo XXI y que algunas van ya cayendo para emerger de otras. Hay un antes y un después. Y sobre todo marcaba que el después de Freud, recordando un artículo que escribió hace 100 años justos, que existe un inconsciente y que Freud presentaba una nueva psicología. No reducía la psicología solo y únicamente a la patología. Veremos hoy también algunos mecanismos de defensa, el 2 y el 3 para hoy, y luego en las demás sesiones, la evolución del ser humano, las escuelas, la cartografía a partir de Freud y ampliada por Grof, hablaremos de la psicología transpersonal y llegaremos al final del curso. Recuerdo este mapa, que es el que dijimos el último día, tengámoslo muy en cuenta, porque ese es el que nos va a permitir a nosotros ir avanzando. Evidentemente que el cerebro hay que tenerlo en cuenta, sin él no podemos tener conciencia, pero no somos un manojo de neuronas. ¿Eh? Tengamos como frase que nos va introduciendo poco a poco,
la historia de la humanidad es la historia de la relación del sujeto con la comunidad y no la del sujeto del yo individual. Esto empezó así y luego el yo individual, el ego individual, se separó de la comunidad, una ventaja, pero también una desventaja. Hoy día nos encontramos en el derrumbe del yo, cuando el traumatismo toma dimensión colectiva. No es preciso demostrar que estamos en un momento de desajustes, de confusión, de convulsión, pero siempre hemos de recordar que hemos de partir de nuestro punto, de nuestro metro cuadrado, que es de donde nosotros empezamos a trabajar. Y indicamos el otro día, sobre todo en la parte de la dimensión absoluta, que el lenguaje es el que nos permite situar. Dábamos la definición que el ser humano es aquel ser humano del lenguaje. Y gracias al lenguaje, a esta capacidad de competencia biológica, si no tenemos cuerdas vocales, no podríamos hablar. Y luego que la cultura nos genera el habla, la lingüística. Y gracias a esta lengua, a este lenguaje, a esta habla, el ego puede darse cuenta de que habla para satisfacer las necesidades, habla para sobrevivir y la función del cerebro es que el ego pueda sobrevivir y esto el autor, Maria Corby, nos la llama la dimensión relativa. Pero al mismo tiempo, si este ego que quiere sobrevivir es capaz de un momento dado hacer silencio de sus necesidades y se deja llevar por su propia profundidad, se encuentra con con una gran sorpresa, con un gran mundo de misterio, con una gran admiración, en la cual percibe, se percata, se da cuenta que esta vivencia, este acceso a esta realidad, no es algo que cae del cielo, sino que es una dimensión constituyente de su propia estructura que le permite admirar silenciosamente algo más que el sobrevivir, que es el vivir. Por eso los pensamientos que hay aquí. Madurez es el arte de vivir en paz con lo que es imposible cambiar. O bien el otro de Carl Jung, no soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. Es decir, tomar conciencia de nuestra situación. Y hoy he puesto este título porque lo he encontrado hoy mismo en un artículo que hay un seminario que titula Cuidado del yo, ecología interior. Y pues he puesto el pensamiento que el cuidado del yo, que se empieza a hablar en otros lugares, es un trabajo de emerger pensamientos constructivos, pensamientos de estimación, pensamientos de relación, a fin de que el ego se vaya fortaleciendo. El ego se irá fortaleciendo, recordando esta imagen ya presentada en sesiones anteriores, como un pájaro que pone sus patitas en la rama de un árbol, canta, pía, pica, contempla en plena confianza. ¿Por qué? Porque sabe que si la rama se rompe, él, el pájaro, tiene sus alas para volar. Porque la confianza no la pone en el metro cuadrado, no la pone pisando el suelo, sino la confianza la pone en su propia profundidad. Que es, sabemos en psicología profunda, que la confianza básica es el punto de partida para que haya un crecimiento. Y aquí, aunque la he dicho en otros lugares, vuelvo a recordar esta frase de Bernard Besré, nacido el 16 de marzo de 1935
en Bretaña, en el norte oeste de Francia. La frase la voy a leer poco a poco porque es la que nos permite comprender este doble acceso que el habla nos permite acceder a la realidad para poder ser consciente de estas dos dimensiones. El sentido de la condición humana, todo lo que nosotros podamos explicar, no radica en la estructura de la personalidad, sino que la condición humana radica en la experiencia y en la identificación con la vida misma. Es la vida misma, este mundo de los misterios, este, este conocimiento silencioso que el ego puede contemplar cuando tiene la capacidad de poner en un rincón el ego con sus ruidos, pensamientos, necesidades y dejarse contemplar, esta realidad es la que permite luego, culturalmente, crear la estructura de nuestra personalidad. Entonces, para hacer un pequeño salto, el ser humano no vive solo, vive en grupo. Una cosa es el grupo y otra cosa es la comunidad. El ser humano, para poder progresar, debe vivir en grupo, en tribu, en comunidad. En la masa, el ego se pierde. Y entonces, para ayudaros un poco, esta estructura que hemos visto y reiteraremos mental de el ego, el ello y el superego, también lo podemos poner en la masa. La masa, en la masa, en el líder, es decir, la masa proyecta, pone en el líder no el ego suyo, sino el superego. Y entonces el líder que reúne todos los superegos de la estructura mental de cada individuo es el que dirige. Esto es un fenómeno de psicología social, pero el problema es, como siempre, quién es el líder. Y aquí vuelvo a poner el dibujo porque, reitero, vaya quedándose grabado. Lo bien que pongo yo es el ego. Y los principios de la psicología dinámica, principios del cuerpo teórico psicoanalítico, es el inconsciente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Un momento que estoy moviendo el complejo de Edipo, si hay tiempo hablaremos, la libido, toda la energía, los mecanismos de defensa, las relaciones de sus sujetos y la etapa de crecimiento. Esos son puntos que algunos tocaremos. Y aquí, para que tengáis en cuenta una foto de los primeros psicoanalistas de la generación primera de 1910 hasta 1940, actualmente ya estamos en la, digamos, tercera generación. Bien, y entonces, valor del estar en el momento, en el metro cuadrado, sin dejar de ser. Vamos a leer este cuento Zen, que tiene su meollo. Maestro, están pasando cosas horribles en el mundo y no sé qué hacer. Me pongo triste, no sé cómo ayudar, no quiero hacerme no quiero hacerme de la vista gorda y tal vez me siento culpable por no estar bien cuando otros están muy mal. Creo que esta frase es muy actual. Le dije, y el maestro contestó, cuando te vas a dormir, apagas todas las luces, pero enciendes la de tu cuarto. Ya no estás en la cocina, ya no estás en el patio con los perros. Estás en tu habitación, donde te corresponde estar en ese momento. Y ahí enciendes la luz para no estar a oscuras. Así en el mundo. Si hay guerra, pero tú no estás ahí, es porque
no te corresponde estar ahí. Y en el lugar en donde estás, enciende tu luz. Si tienes para compartir, comparte. Si tienes algo valioso que aportar al mundo, hazlo. Si eres sabio y sabes dar consejos, dalos. Si eres bonita y hay muchas cosas feas allá afuera, sé más bonita. Sé parte de la belleza de la vida. La luz se enciende porque en la tierra hay desierto y hay mares. Si se te tocó ser parte del agua, ¿por qué te aflige el desierto? Si te tocó ser desierto, ¿por qué te afligen los de las aguas? Cada quien está donde le corresponde. Llámale karma, destino, propósito, sincronicidad, divina providencia, etc. Si algo no tiene universo, es injusticia. No existe. Todo es perfecto. Si no estás ahí, es que no tienes que estar ahí. En la guerra no todos mueren. Y donde no hay guerra, la gente muere también. Muere el que tiene que morir. Vive el que tiene que vivir. ¿Por qué sentirse culpable? ¿O acaso tú decides quién vive o quién muere? ¿Cuál es tu responsabilidad? Solo cumple lo tuyo, que a eso veniste. Y por eso estás donde estás. Prende tu luz. Sé parte de la luz, no del problema, le dijo el maestro. El mundo, cuando está a oscuras, necesita más luces prendidas. Yo soy la luz que ilumina al mundo. Este pensamiento, al leerlo, me ha dado razón, en cierto modo, o me ha dado validez al título del seminario. Mi ego en mi metro cuadrado. Pero como decíamos, metro cuadrado, no metro lineal, que sería una esquizofrenia, no metro cúbico, que sería autismo, sino metro cuadrado que está relacionado con otros metros cuadrados. Y si quiero relacionar mi metro cuadrado con los otros metros cuadrados, no debo poner yo paredes ni de, ni de vidrio, de cristal, ni de ladrillo, sino abierto a los demás. Pero como me decía una persona, pero que no me pise mi metro cuadrado. Debo saber poner puertas, ventanas, para que donde yo estoy deba poder ser, hacer y estar en lo que me toca. Por tanto, el arte de escuchar disipa la oscuridad de la ignorancia. Pero este arte de escuchar es sabernos escuchar a nosotros mismos. Y entonces, como final del otro día, de hace un mes, teníamos el dibujo del caballo. Y aquí estaba la síntesis. El caballo son las pulsiones, los deseos, la libido, el id. Pensad un momento en estos caballos míticos, el centauro, que la cabeza es de hombre, el tronco y el cuerpo es decir. El ser humano es un caballo que nace, es un conjunto de neuronas, es un manojo de células. Nace este manojo con un jinete, con un ego, con un yo cognitivo emocional, con un yo consciente, pero enraizado en el caballo. Es decir, el ego empieza por ser corporal y el ego corporal va tomando conciencia, como iremos viendo, de distintos niveles de ese ser consciente. El equipo de montaje es el superego cultural, las riendas, la silla, las espuelas, las correas. Y aquí es donde él debe construir su escapa de valores. Pero sin olvidar que el niño cuando va conociendo el caballo,
se agarra, se coge a la crinera, al pelo natural, que es el superego heredado. Es decir, cada ser humano hereda sus ancestros. Es en cada ser humano, metafóricamente, hay toda la humanidad. ¿Eh? Y luego el jinete, si quiere equilibrar la pulsión del caballo con sus propias riendas, debe saber por dónde lleva el caballo. ¿Por la montaña? ¿Por la playa? ¿Por la ciudad? ¿En tiempo de lluvia? ¿En tiempo de tempestad? Porque no es lo mismo coger el caballo con las riendas en plena arena o en plena montaña. Y entonces viene aquí la metáfora del jinete y caballo equilibrado. Esto era el resumen de la clase anterior. ¿Eh? Esto lo hemos visto y lo recordamos. Recordaos entonces que ya vamos entrando el ego, el superego y el ello, en que estos distintos consciente, preconsciente e inconsciente, el ego que es la punta del iceberg, el ego que es la punta del iceberg, esta punta del iceberg que es el ego o el yo, no es la totalidad. El que la base psíquica por la que el ego conecta consigo mismo y conecta con los demás, está en la profundidad, en el iceberg escondido. ¿Eh? Tengamos esto en cuenta porque un aspecto importante que presenta Freud es que el ego no es la estructura profunda de la personalidad. La estructura profunda de la personalidad está escondida o es el iceberg en las partes profundas. Y luego aquí, para recordar solamente, tened en cuenta una cómoda en que si queremos poner cosas nuevas, precisamos o cambiar de cómoda o limpiar bien los contenidos de cada cajón, por lo cual, si no lo hacemos, todo lo que ponemos nuevo queda mezclado y entonces vienen desequilibrios mentales. Entonces, yo pongo al final, personalmente, cuando entro en una librería, me mareo por la cantidad de libros que hay. Estoy pensando en ejemplo muy concreto, en una librería de Barcelona hay tres buenas, una en la calle Luria, creo la otra Alibris en Balmes, otra Claret en la Travesera de Gracia, otra pequeña en Ronda Universidad, no son las que me vienen a mano. Cuando entras, la primera pregunta es ¿dónde me dirijo? O sea, debo escoger cuando entro literatura, geografía, historia, narrativa, psicología, teología, filosofía, matemática. Estamos obligados a escoger. Y entonces cuando vamos escogiendo, cuando vamos acercando a nuestro ámbito, entonces dice, ¿qué autor yo busco? Y cuando digo qué autor, recalco la misiva que di al empezar nuestro seminario. Cuando profundizamos el ego, que es la tarea de hoy, cada uno entre en su propio territorio, que es el autor de la vida en este territorio, y vaya forjando, formulando, formando qué entiende cada persona del seminario por el ego. Porque, y ahora concretamente, yo trabajo un mapa concreto, que es el freudiano, que después pongaremos con toda psicología dinámica, porque Jung lo incluye, Grof, que es el último, lo incluye. ¿Qué entiende Freud? Pero a pesar de seguir
el concepto que nos puede dar Freud, que es el mapa que seguimos, porque es el mejor para expresar mi territorio, cada uno debe decir el yo, dónde lo siento, dónde lo sitúo, ¿eh? Porque es preciso hablar de mi ego a partir de mi propio territorio. Y entonces conviene la paz, el diálogo, y no olvidar lo que decía al principio, la doble experiencia de lo real. La dimensión de necesidades relativo, y aquí colocamos el ego, y la dimensión gratuita, absoluta, donada, y aquí colocamos el yo. Entonces, vamos a hacer la primera diferencia. En castellano tenemos el yo, no se usa por regla general el ego, egoísmo, o si se usa el ego, se usa negativamente. En el vocabulario que empleo, en el vocabulario, para mí el ego es esta parte del iceberg consciente que sobresale, que puede ver desde donde está aposentado en la punta del iceberg lo que hay cerquita del agua. Este es el ego, que oye, que escucha, que habla. Y si yo quiero hablar de la profundidad de este ego, empleo entonces el término yo. Esto lo dejo bien claro, porque otros hablarán del yo superficial y el yo profundo, y otros hablarán del yo y del self. Digo esto porque cada uno debe tener su propia definición y concepto claro. Y entonces vamos a dar un paso más y entramos más en materia. Aquí tenemos, acordaos del triángulo. ¿Qué es el id o qué es el ello? Estructura funcional de la personalidad biogenéticamente dada de la que depende la continua producción inconsciente de energía pulsional, tendente a la descarga inmediata en busca de placer y de cuyo bloqueo energético surgen los diversos cuadros clínicos de las neurosis. Por tanto, eso es el caballo en la metáfora. Si el caballo no lo cuidamos, eso saldrá más tarde, tendremos los problemas de las neurosis. ¿Por qué los problemas? La neurosis es la falta de adaptación a la realidad. El caballo no se adapta a la realidad. Por tanto, es una estructura funcional, pero biogenéticamente dada. Es lo corporal, es todo un sistema límbico, todo el cerebro, todo este mundo corporal, que es el ello, el mundo de las pasiones, de las pulsiones, estructura funcional de la personalidad, biogenéticamente dada, de la que depende la continua producción inconsciente de energía pulsional tendente a la descarga inmediata. Esto hay que ver a los niños pequeños que no aguantan ni soportan nada. Hoy día los Peter Pan, gente mayor, gente adulta cronológicamente, pero infantiles como ellos solos, y de cuyo bloqueo energético. Esta es la primera definición que hay que tener en cuenta. Segunda definición. El ego o el yo, y ya os he dicho las diferencias, unos hablan del yo superficial, en alemán es el ich, en francés es el moi, pero en castellano, como en catalán, tenemos yo en dos sentidos, un yo superficial o un yo profundo. Entonces, para mi terreno antropológico, prefiero hablar del ego, del yo superficial, y dejar yo para el yo profundo. O bien, si empleamos la palabra yo, que seamos conscientes que hablamos del ego, del yo. Y cuando se habla del yo hinchado, es un ego hinchado. No que el ego sea hinchado, no. El ego se hincha. Por ejemplo, hemos visto
el jinete que conduce el caballo. Si este jinete que conduce el caballo, después de saltar por el hipódromo, triunfa, el jinete puede presentarse como un chuleta y tenemos un ego hinchado. Pero se puede presentar, sí, señor, he ganado gracias a mi equipo, es un ego no hinchado. Y un ego hinchado es un puro narcisista, orgulloso, soberbio. Por tanto, el ego no hay que matarlo, el ego hay que cuidarlo. Por tanto, vamos a ver la definición de ego, que es lo central de la sesión de hoy. Estructura funcional, como la anterior, de la personalidad. Pero fijaos bien lo nuevo, psicogenéticamente. O sea, que tiene una base genética y una base emocional, psíquica, conformada a partir del ello, del caballo, y por el contacto con el mundo exterior, a la que se atribuye el papel de mediación consciente e inconsciente entre exigencias pulsionales y la realidad exterior, a la que principalmente sirve y de cuya adecuada estructuración o atrofia funcionan los cuadros clínicos de la psicosis, o sea, de la locura. Si una persona, el ego, no funciona, tenemos un loco. Si el ego está hinchado, tenemos un narcisista. Lo último, volveré a insistir, pero me interesa que tengan claro que el ego es una estructura funcional de la personalidad psicogenéticamente conformada. ¿Y a partir de qué? De lo biogenéticamente, que es el caballo, que es la genética, en contacto con el qué? Acordaos del queso. El queso que es lo biogenéticamente dado, el contacto del queso con el aire forma la corteza. El queso en contacto con el aire está formando al ego. Por eso el ego es psicogenéticamente conformado a partir de la pasión y a partir de la realidad. ¿eh? Pues bien, esto es lo que hay que tener en cuenta. El ego es el que toma el timón del barco. El ego es el que dibuja. El ego es el que proyecta. Pero hemos de recordar, y iremos recordando, que el ego tiene una parte fuerte inconsciente, que todo el caballo es inconsciente, y una parte muy inconsciente del superego, que es lo que llamamos la conciencia. Por tanto, cuando el ego actúa, y aquí viene la evolución, cree que actúa por su propio criterio, pero muchas veces el motivo por el cual el ego actúa es un motivo desconocido. Paso. Luego tenemos, volveremos, el superego, el supermoi. ¿Y qué es el superego? Que es básicamente inconsciente, pero una punta es consciente. La punta del superego, que es consciente, es lo que podemos llamarle la conciencia moral. La estructura funcional de la personalidad, psicogenéticamente adquirida por la internalización de las exigencias parentales, regida por el principio del deber, en tanto que representante consciente e inconsciente de los derechos del otro, y de cuya inhibición surgen los diversos cuadros clínicos psicopáticos. De esto volveremos a hablar. Con perdón. Bien, esto es lo principal de la clase de hoy. Los tres conceptos del ego o del yo, del it o del ello y del superego
o de la conciencia. Continuamos. Evidentemente que comprenderéis que el ego no es lo mismo de un mes. Habría que empezar desde que es deseado por los padres, con los 9 meses en el sí materno, del 1 a los 36 años, el ego se va formando. Una época de formación, una época de preparación, al menos hoy en día, con el dato sociológico, que la edad media en los cuales los hijos están en las familias actualmente está entre los 28, 29 y 30 años. Y luego, a partir de los 36 hasta los 72, es una época de madurez profunda. Es la época, a lo largo de estos años, de la crisis de los 40 años. Después yo, que he acabado los estudios, que he empezado a formar la familia, que tiene responsabilidad como padre, etcétera, dice, y entonces viene la crisis de la edad, de la, de la, de la crisis de los 40 años cronológicamente como metáfora. Pero hoy podemos precisar más. Hay una tercera etapa que es de los 72 hasta, por las noticias que tengo, la persona mayor es de 116 años. Y vivito y coleando, como me dice la persona que la conoce. Son 3 momentos fuertes en la vida y en nuestra sociedad. Y tengamos en cuenta que el problema nuevo en nuestra sociedad es la tercera etapa, la 7, la 8 y la 9. La sociedad no está preparada para atender a este público. La sociedad no sabe cómo tratar a la vejez. Todo eso es nuevo en el mundo occidental. Por tanto, el ego debe tener conciencia de estos niveles de conciencia diferentes para comprender cómo se maneja. Esto es un esquema fácil de recordar. Es 12, 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 12. Este esquema cuyo autor se llama Jaume Patuel, que es lo que os está hablando. No tiene ningún fundamento científico, pero me es muy práctico para situarme ante las personas. La mente es todo aquello que aprendimos. La conciencia es lo que somos. Por tanto, el ego aprende y el yo profundo es la conciencia. Eso ya lo conocéis, la metáfora de la margarita, la pluralidad, y el ego freudiano como base epistémica existencial y personal. Es la creación propia de cada uno. Esto, por tanto, en el seminario, el título Mi ego en mi metro cuadrado está puesto con toda conciencia. No voy a dedicarme a hablar de todos los posibles mapas psicológicos que hablan del ego. Prefiero ponerme en uno y a fondo para que cada uno pueda ir trabajando, que entiendo yo por ego. Y no olvidar que hay una mala prensa del ego por no saber definir el ego. Por tanto, el yo, el polo individualizado de nuestro ser que experimentamos como una construcción única formada a lo largo del tiempo mediante la acumulación de experiencias, tanto internas como externas, reunidas en un todo o unidad única, una entidad egoica, a lo que llamo yo mismo, y lo cual es conocido en mayor o menor grado por quienes me conocen. Es decir, hablamos, el mensaje profundo del seminario es el yo profundo, el yo esencial, que el ego debe tomar conciencia. La persona y la persona por las que se conoce a cada individuo no son el yo esencial, sino simple máscaras que llevo. Por tanto, vosotros que me escucháis y yo que hablo, nos estamos conectando por las máscaras, por el ego. El ego es el que está actuando. Y después veremos cómo ha resonado con el seminario, cómo pienso, y en el momento que yo me doy silencio con calma,
estaremos a otro nivel de conciencia. Bien, para ayudaros, el libro en el cual yo me baso, si no lo tenéis en el mercado, no sé si se encuentra, pero lo tengo en PDF, es Psicoanálisis de la experiencia ético-religiosa. Ese es lo principal que os puede ayudar a comprender y a situarnos en esta antropología. El otro libro de Freud, El ego, el yo y el ello, escrito hace 102 años, va bien para comprender por dónde va Freud, que es tanto el primero como el segundo como el tercero en dos portadas. No, el segundo. El tercero es poder profundizar, que es el esquema del psicoanálisis. Son libros autónomos. Y el último libro, El camino del psiconauta, por Grof, por la información que tengo, es el último más avanzado en base científica sobre la cartografía de la mente. Pero Grof, como fundador de la psicología transpersonal, el punto de partida es Freud. Tengámoslo en cuenta. Bien, esto ya está explicado, esto también. Entonces, encontré un libro que solamente por el comentario lo he puesto. Dice, el devenir es, el original es en catalán, el arte de devenir humano. El devenir humano es un arte. No hay ninguna teoría, receta o protocolo que nos pueda llevar. Cada uno o cada una de nosotros o de nosotras, con nuestros anhelos, dudas, miedos, fracasos o aciertos, tendremos que encontrar nuestro propio camino para conseguir la humanidad que el autor nos habla en este ensayo y que nos ha de permitir vivir en la verdad, crear belleza, ser compáticos, compasivos y justos. Resumiendo, tarea intransferible. Eso es un punto a tener en cuenta. Erich Fromm, en un libro de hace años, dice esta frase, cuando un psicólogo, un psicoanalista o un mundo psiquista afirma que el acto psíquico que acaba de diagnosticar es lo último, Erich Fromm dice, esto es una aberración, porque entonces reducimos el sujeto diagnosticado a este acto y cerramos su gran creatividad, su gran cambio, su gran dinámica. Es decir, un acto psicológico, un acto psíquico nunca es la última palabra de un ser humano. Bien, entonces sí que es lo que estoy trabajando, que es una ego-dicea, una enseñanza sobre el ego. Bien, visto esto, por tanto, volvamos ahora a insistir. El ego es un concepto psicológico que se refiere a la parte de la personalidad responsable de la autoconciencia, el sentido de identidad y la autoevaluación. Es una parte integral de la teoría psicoanalítica propuesta por Sigmund Freud. El ego actúa como un mediador entre los impulsos internos del individuo, el ello, el caballo, y las demandas de la sociedad y la realidad externa, el superego y el terreno. Tiene la función de equilibrar los deseos impulsivos con las restricciones y normas sociales, buscando lograr un comportamiento adaptativo y funcional. El papel del jinete. El ego es el papel del jinete. El ego es el papel del timonel. En resumen, el ego se ocupa de mantener un equilibrio entre los impulsos irracionales y las demandas de la realidad, permitiendo que una persona navegue con su entorno
de manera efectiva mientras mantiene una identidad coherente. Diferencias, entonces sería diferencias entre el ego y yo, os las resumo. El ego es el jinete, que también podemos decirle el yo superficial, y otra cosa es la profundidad del jinete, es su totalidad, que es el yo profundo o el yo superior, o también oiréis hablar del término self, el sí mismo, la mismidad en castellano. La profundidad del ego es la mismidad. Eso sería la cuestión. El yo, en sentido más amplio, se refiere a la totalidad de la entidad de una persona. Puede incluir no solo la autoimagen consciente, sino también aspectos más profundos y conscientes de la personalidad, las emociones, las experiencias y las creencias que dan forma a quienes son. Alerta. En algunas tradiciones filosóficas y espirituales, el yo puede referirse a la esencia verdadera e inmutable de una persona más allá de las identificaciones temporales y las fluctuaciones emocionales. En este contexto, el yo podría ser visto como algo más profundo y trascendental que el ego. Esto lo vais a encontrar por todos los libros. Bien. Y aquí tenéis el ejemplo de lo que hemos estado indicando. El iceberg, el ego, es lo que está encima de la línea negra, las costumbres visibles, y debajo de la línea negra las motivaciones inconscientes, que hay comportamientos repetitivos, mecanismos de defensa, sensaciones infantiles. Este mundo es el que hace que el jinete lleve, según los aprendizajes aprendidos en su infancia, incorporados en este mundo inconsciente, pueda reagir las riendas para que vaya de una forma u otra. Bien, no sé si esto ha quedado claro, pero antes de esto, dejo de compartir. Dejo de compartir por el momento, pues hay preguntas y algunas cosas que preguntar y poder clarificar antes de meterme en la cuestión de los mecanismos de defensa. Bien, ¿alguna pregunta concreta? Si no, después me voy a meter oralmente con los mecanismos de defensa. ¿Alguna pregunta? Si no, entonces continuemos compartiendo. He salido para poder ver a todas las personas que están en el seminario. Saludo y doy la bienvenida a todos. Si no hay ninguna pregunta, vuelvo a compartir. Bien, volvemos a estar en este punto. Un momento. Mecanismos o sea, el ego, así como el cuerpo físico tiene el sistema inmunológico, aquel sistema que defiende el cuerpo sin consultar al ego ni al cerebro, así como tenemos que el aparato digestivo, después que hemos comido algo o bebido algo, emergen los sistemas defensivos, el aparato psíquico tiene su sistema inmunológico emocional. A ese sistema inmunológico lo llamamos, Anna Freud, la más autorizada, la llama mecanismos de defensa. Hoy, hace poco que me he enterado que otros lo llaman mecanismos de protección. O sea, ese sistema inmunológico es un sistema defensivo y de protección. A mí me gusta llamar a estos mecanismos de defensa, de protección, operaciones mentales del desarrollo o crecimiento. Es decir, estos mecanismos, estas operaciones mentales, son
necesarias para el crecimiento personal. Bien. Yo quisiera, para tranquilidad, este tema de los mecanismos de defensa lo empiezo hoy, pero lo acabaré la próxima clase, porque hay mucha materia y con lo dado anteriormente, si se asimila, me doy por satisfecho. Hay terminología confusa en el lenguaje universitario, incluso en el lenguaje psiquista. Hay dos mecanismos de defensa cuya terminología en castellano trae problemas, y en catalán también, no así en francés y en alemán. Es la palabra represión. Yo hablo técnicamente de esos momentos. Una cosa es la represión y otra cosa es la supresión. Cuando hablamos técnicamente de represión, que en francés es refoulement, en inglés represión, en italiano rimozione, y además refrangum, digo esto porque el mecanismo mental defensivo o de protección de la represión es un mecanismo ajeno a la voluntad y al conocimiento del ego. Es algo que sucede a nuestras espaldas. No nos damos cuenta cuando reprimimos. Sacamos algo sin darnos cuenta. Actuamos de una forma inconsciente. Esto es la represión. Y la supresión es cuando, que en alemán es Unterdrückung y en francés la represión, de aquí las traducciones de represión y refoulement, la supresión es algo que realiza el ego, algo que yo me doy cuenta o que me puedo dar cuenta de que estoy suprimiendo de mi nivel consciente. Esta diferencia técnica. Ahora bien, a nivel popular, incluso a niveles técnicos, usan de forma indiferente, tanto en catalán como en castellano, en lugar de usar la palabra supresión, suprimir, se usa siempre la palabra represión. No me estás represionando, me estás reprimiendo. De momento que uno se da cuenta, no está. Pero a nivel coloquial usamos la supresión y la represión como es. En francés, que es de donde yo he sacado la diferencia, represión se refiere claramente a la supresión y refoulement se refiere claramente a la represión. No hay confusión. En castellano sí. En castellano estamos usando supresión y represión de forma indiferente. Lo digo para que lo tengan en cuenta, que muchas veces hablamos de represión y es una auténtica supresión. Y cuando no nos damos cuenta de que nos equivocamos, cuando no nos damos cuenta que hacemos un lapsus, etcétera, son mecanismos represivos en que el ego no es consciente de él. Bien, dicho esto, y con esto voy a ir aterrizando, fíjense bien, fijaos bien en este esquema. La clasificación de los mecanismos de defensa o de los mecanismos de proyección o de las operaciones mentales para el desarrollo y crecimiento humano. ¿Por qué digo operaciones mentales? Porque esos mecanismos, la represión, por ejemplo, que se practica desde el momento del nacimiento, el niño reprime muchas cosas de las cuales no es consciente, son necesarios para vivir. Son mecanismos que hacen que nosotros crezcamos. Ahora bien, cuando un mecanismo
adecuado a una edad. A otra edad se usa el mecanismo de la misma forma, entonces aquí hay una patología. Es decir, actos que corresponden, por ejemplo, la paranoia, un mecanismo de defensa o de protección, operación mental de los primeros meses, es un mecanismo de defenderse de los demás o la ruptura. Este mecanismo paranoico necesario para poder ir creciendo, usar ese mecanismo paranoico a los 18 años o a los 30 o a los 60, que uno no se puede dar cuenta, entonces es una patología. Cuando uno se siente perseguido continuamente, que puede llevar una vida normal, pero quien me está persiguiendo y lo controla, está en uso un mecanismo que en un momento dado fue necesario, pero mal usado actualmente. De aquí la gran ventaja cuando hay personas que tienen esta dificultad y acudir al psicoterapeuta adecuado y no a cualquiera. Dicho esto, fijaos bien que los mecanismos, tenemos los mecanismos de defensa y superación y mecanismos de superación. Mecanismos de defensa, los más primarios, no los más primitivos. El de la negación, el de la extinción, el de la proyección, la vuelta contra sí mismo, la transformación en su contrario, la regresión. Esos son mecanismos psicóticos de desconectar con la realidad. Luego hay otros mecanismos de contacto con la realidad, que es la represión, la negación, la anulación retroactiva, el aislamiento, la racionalización. Por dar un ejemplo, mecanismo de defensa, mecanismo de negación psicótico y mecanismo de negación neurótico. El mecanismo de negación psicótico es esto no existe. Hay uno ha hecho alguna, esto no existe, niega la realidad. O bien, sin negar la realidad, el mecanismo neurótico, yo no soy el responsable. Y eso se habrá contado los abuelos con nietos y nosotros cuando la negación de la realidad o la negación de la responsabilidad de la realidad, por decirlo. Luego hay otros mecanismos de defensa, superación, que es el 12, la reparación, la identificación, la idealización, la formación de reacción. El mecanismo de superación es el ideal, pero si el ideal se pone de tal forma, tan exigente, que entonces se convierte en una patología. Aquella adolescente que está haciendo primero de bachillerato y que se pasa todo el día estudiando por un mecanismo de una falsa idealización porque su objetivo es sacar notas altas. Es así que para sacar notas altas hay que dedicar el máximo tiempo posible. Y como la nota más alta es un 10, se pasa todo el día estudiando. Y ahora bien, cuando saca un 8, saca un 7, su gran llorar por los cuatro lados porque no hay una proporción de la nota, que es el 7, con el esfuerzo que ha hecho. Aquí hay algo que falla. Y yo le he dicho, no apuntes a la nota, sino estudia para aprender. Estudia para saber y la nota te vendrá. Por decir, una de esas. Y luego están los mecanismos de superación, el juicio de condenación, la renuncia a la pulsión, el desprendimiento, la inhibición en cuanto al fin y la sublimación. Bien, esos son los que volveremos día siguiente con más detalle. Y ahora tengamos en cuenta que esto que podemos técnicamente, gracias, este esquema que es de lo mejor que hay en el mercado,
es de Pedro Fernández Villamar, de un libro. Pero fijaos bien que los mecanismos de defensa, puestos técnicamente por Freud y por Ana Freud, no es más que tecnificar lo que es popular. Represión, ojos que no ven, corazón que no siente. Proyección, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Negación, esto no está pasando o no soy responsable de esto. Identificación, quiero ser como tú. Sublimación, a falta de pan, buenas son tortas. Racionalización, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Intelectualización, mucha especulación, pero nada de contacto con la realidad. Compensación, a mí no hay quien me tosa. Regresión, cuando le da la gana, es como un niño pequeño. Y entonces, ¿veis? La proyección es ponerlo en el otro. La introyección, todo me viene a mí. Y la retroflexión, yo me lo como y yo me lo guiso. Yo me lo como y yo me lo guiso. Por tanto, cuando nos relacionamos entre dos personas, nos relacionamos los egos. Pero los egos se relacionan con la totalidad del universo. Es decir, que el ego se relaciona con el otro. Y en esos momentos que me estáis escuchando y que yo estoy hablando, además de escucharme y yo hablar, se están removiendo nuestros mundos inconscientes por todo el material dado. Y con esto doy la sesión de hoy para acabada. Bueno, añado algo más para que tengáis en cuenta. Esto lo ampliaré. Según falle el jinete, el caballo o, o las bridas, tendremos la neurosis, la psicopatía y la psicosis. O si hay una exageración de caballo, de riendas o de sujeto, tendremos un hedonista, una obsesiva y un narcisista. Y concluyo. El psicoanálisis es el estudio de la conducta como un elemento de expresión y comunicación de la realidad interna o mundo interpersonal y con la realidad externa o mundo interpersonal. Esto es la definición del psicoanálisis que el autor Joaquín Pop murió hace años, un buen psicoanalista, cuando luchó para tener la cátedra de psicología que era psicoanálisis, en toda su defensa de la tesis, nunca citó la palabra psicoanálisis, sino psicología dinámica, porque si cita la palabra psicoanálisis, no le hubieran dado la cátedra. Bueno, lenta, densa, pero con 3 o más o 4 conceptos clave. El más claro para mí es el ego, que es el que me interesaba trabajar hoy. El día siguiente ampliaremos el mapa, veremos evoluciones y cómo va creciendo este ego. Por tanto, yo lo que aconsejo a nivel pedagógico, que cada uno coja un papel y un lápiz y vaya describiendo que entiende él a partir de sus reacciones dónde coloca el ego y qué es el ego para él. Jinete, metáfora, timonel que lleva al timón. ¿Quién lleva la vida? Pero sí que puedo añadir algo. De los 36 a los 72 años, la crisis es que el ego, cumplidas sus funciones, debe tomar conciencia de que lo relativo, esta dimensión relativa, no es la totalidad de su vida. Que por tanto, el jinete es el gestor del juego en el mundo del hipódromo. Él no es el propietario
de todo aquello, que pueda compartir, como el timonel que lleva el bajel, aprende que lleva el timón, pero que él no es el propietario ni del cielo, ni del bajel, ni del mar. El tomar conciencia que el ego es un aspecto muy reducido de su totalidad, entonces viene el gran cambio del ego que es capaz de admirar la dimensión absoluta. Acaba de salir un libro de la editorial Serena de los Vientos. El autor se llama James Hollis, La crisis de la mediana edad. La crisis. No es que sean temas para nosotros, porque todo eso nosotros lo hemos superado, si no, no me estaríais escuchando, ¿eh? Pero sí que podemos clarificarnos y cuando dialogamos y hablamos con otras personas, entonces darnos cuenta de que al hablar con las demás personas, podernos situar nosotros como jinete con nuestro caballo o con un timón en el bajel para poderlo guiar con equilibrio, haya tempestad o haya dificultad en el terreno. Dicho esto, me callo, espero si hay preguntas, no creo que haya quedado tan bloqueados como la otra vez, pero recuerdo que la próxima clase de dimensión relativa la tendremos el mes de enero. El mes de enero. Y el mes de diciembre, el día 12, tenemos clase de la dimensión absoluta. Y ahora pueden empezar a disparar preguntas, si las hay. Todo esto queda grabado y las diapositivas están a disposición de todos vosotros. El silencio lo vivo muy bien. Si no hay nada, acabamos y a cenar tranquilamente y a digerir la cena que ha sido bastante fuerte. Pero 3 puntos clave. Dime, Asunción. Escucho. Ahora. Yo quería preguntar, al principio de la sesión que has enseñado el iceberg, Sí, el que ponía consciente, subconsciente, inconsciente, ¿vale? sí. Entonces, en el inconsciente, en los ejemplos que había apuntados dentro del cono, bueno, todo eran aspectos negativos. ¿Solo hay negativo en nuestro inconsciente? No. ¿Qué podemos Califico. encontrar de positivo? ¿Cómo? Bien. Pregunta muy correcta. Primero, pone inconsciente. Y si pone subconsciente, subconsciente igual a preconsciente. Subconsciente. Y cuando hoy día se habla del subconsciente, me lo meten todo ahí. No. El subconsciente es el que está bajo la conciencia y no es de inconsciente. Primer punto. Esta pregunta se la hacían a Freud, porque Freud daba la impresión que de ahí venían las patologías. Cuando veamos a Jung, que Jung habla del inconsciente individual y pone el colectivo, a este mundo inconsciente Jung le llama la sombra. Y la sombra es un depósito de plenas sorpresas, es decir, el inconsciente es un mundo de sorpresas, con cosas constructivas, con cosas destructivas, con buenos recuerdos, con malos recuerdos. Por tanto, el inconsciente es el mundo desconocido. Esta pregunta tuya, que es muy correcta, es la del principio del psicoanálisis. Porque Freud, evidentemente, las patologías eran fruto de lo que había sido escondido. Por tanto, el inconsciente generaba la patología. Pero Freud, muy inteligente, dijo, alerta, hay el inconsciente, no nos quedamos reducidos solamente a la clínica, sino que hoy presenta una
nueva antropología, un nuevo mapa, que hay que tener en cuenta lo constructivo del inconsciente. ¿Eh? Por tanto, estamos en el inconsciente freudiano que a posteriori aceptamos que el inconsciente es lo desconocido y que muchas actitudes patológicas, como muchas actitudes sublimatorias, son frutos de aspectos desconocidos del mundo inconsciente. Por tanto, inconsciente no es equivalente únicamente a destrucción o a enfermedad, ni mucho menos. Gracias. Ahora, habrá gráficos que se fijan solamente en este punto. Y ¿me Sí, permites otra sí, pregunta? Porque sí, ahora hacia el final, a ver si lo he entendido bien. Porque yo, mientras ibas hablando al final, me preguntaba precisamente la relación que había en esa diferenciación entre dimensión relativa absoluta, sí. bien, y lo del ego y todo esto. Cuando has dicho, si no sé si lo he entendido bien, si uno, a ver, el ego no necesariamente es negativo, el ego es lo que es positivo y negativo y lo que somos. Lo que somos, cómo nos ven y cómo nos vemos, ¿no? Sí. Pero que si logramos tener un yo equilibrado, eso nos permite acercarnos a la dimensión absoluta. Bien, ¿Es esa lo que liga las dos cosas? no, es decir, el ego, cuando va tomando, aquí me he expresado tal vez un poco deficientemente, el ego debe ir tomando conciencia de sus diferentes niveles de conciencia. Por tanto, tener conciencia de la profundidad de este mundo absoluto es un ego abierto mentalmente. Es cuando el que lleva el timonel, el timón, queda admirado de la noche de estrellas, queda admirado y entonces conduce el bajel con otra actitud porque sabe que está en una inmensidad, no es él la inmensidad. ¿Eh? Lo que pasa es que entonces sé por dónde he errado. Muchos hablan de diferentes egos, máscaras. Yo no hablo así. Por eso ha habido que lectura. Hablo del ego que vaya tomando conciencia de sus diferentes niveles. Y esto lo veremos un poco el día siguiente. Gracias. Jaume, Dime. eh, para llegar al inconsciente, ¿solo se hace a través del psicoanálisis? No. Es decir, para llegar al preconsciente, reflexión, introspección. Para llegar al inconsciente hay que usar técnicas. La técnica que empezó primordialmente fue Freud. Freud se dio cuenta que la hipnosis que llevaba al mundo inconsciente no la sabía manejar. Y entonces, oyendo a un paciente que le ponía la mano en la cabeza, dije, déjeme hablar tranquilamente. Y entonces descubrió que hablando espontáneamente podíamos ir asociando los elementos que salían unos a otros y se ampliaba la conciencia. O sea, el consciente se ampliaba. Esto es de la psicoanálisis. En psicoterapia dinámica también es el trabajo. En la respiración holotópica también. E incluso en la meditación silenciosa y profundo, si uno es capaz de permitirse que salgan sapos y culebras, que no todo el mundo lo permite. Y aquí vienen los mecanismos de defensa, de propia protección. No todo el mundo puede aguantar lo que se está diciendo. Nosotros creemos que podemos aguantar nuestro mundo inconsciente cuando queramos. Imposible. El ego se defiende para no volverse loco. Por tanto,
el inconsciente hay que usar técnica, porque la razón sola no llega. Sí, en el mundo preconsciente y subconsciente. De aquí vienen las respiraciones autópicas, las meditaciones profundas, etc. El inconsciente no está al alcance del ego. Gracias. Si no hay nada más, hemos llegado ahora hasta el día 12 de diciembre, que hablaremos, clarificaremos de la dimensión absoluta. Gracias por la atención y buena semana. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Adiós. Bona nit. Bye. Buenas noches. Buenas noches.